Qué alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Nos encontramos estudiando la primera carta de Pedro y estamos en el capítulo número 3. Este capítulo nos muestra la importancia de los deberes y las exigencias conyugales. Y en esta ocasión Pedro inicia hablando sobre las mujeres, especialmente sobre aquellas que están casadas con esposos no creyentes. El texto bíblico inicia diciendo: Asimismo vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestros atavíos no sean en externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino del interno, el corazón, el incorruptible, el ornado de un espíritu anafable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pareciera que el ser humano por naturaleza gusta adornarse por fuera, gusta verse bien. No solamente la mujer, los hombres también. Todos gustamos de vernos bien. Nadie con una autoestima sana quiere verse mal. Eh, el problema no es eso. El problema es cuando el adorno se vuelve exterior y no interior. Entonces la sugerencia del texto bíblico era para que los creyentes, especialmente en el caso aquí de las damas, aprendiesen a adornarse de manera interior, es decir, el carácter. La sugerencia del apóstol Pedro es una sugerencia para que el ser humano pueda aprender a depender de un corazón contrito, dependiente del poder de Cristo Jesús, transformador en su vida, para que de esa manera pudieran tener un adorno perduradero y que no solamente fuese temporal, sino que pueda durar por la eternidad. Por otra parte, el texto bíblico también sugiere el respeto para predicar sin palabras, el respeto para predicar con el adorno del carácter, el respeto para entender que el único camino para llevar a otras personas a salvarse no son siempre las palabras, sino lo que nosotros somos, nuestro ejemplo. El texto bíblico continúa diciendo: porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. El versículo número 7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid en ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Generalmente, pues, al mirar el texto bíblico, cualquiera persona que no lee el contexto de manera completa puede pensar que aquí solamente Pedro está escribiendo a las damas. Pero Pedro está escribiendo tanto a las damas como a los caballeros. Porque sin algo, el ser humano varón requiere respeto hasta por naturaleza. La mujer merece ser tratada como vaso frágil. Un vaso frágil, si lo dejas caer, aunque luego lo recojas, posiblemente esté quebrado. Y aunque intentes luego vendarlo, no queda igual. Nunca más puede ser reparado. El hombre debería entonces ser consciente que las palabras, que su efecto, que su forma de tratar, que su influencia desde la casa y desde el hogar es fundamental para pues lograr una buena relación interpersonal con su propia pareja. Por otra parte, finalmente, o en la segunda parte de este capítulo, eh, Pedro hace una invitación a vivir bajo una buena conciencia, bajo la renovación de Jesucristo. El texto bíblico dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente y misericordiosos y amigables. Cuando él habla a todos, se refiere a ambos, hombres, mujeres, niños, etcétera. No devolviéndonos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena también su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, y busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen maldad. Entonces hay gente que piensa que podemos vivir
en transgresión abierta contra la palabra del Señor y que el Señor se agrada de eso. Pero el texto es claro. El texto dice que el Señor está en contra de aquellos que hacen maldad, que ejecutan maldad, que viven en la maldad, que viven caminando en la maldad. Para vivir entonces en Jesús, nosotros necesitamos apartarnos del mal. El versículo 11 dice, apártese del mal. ¿Qué entiende el ser humano para apartarse del mal? Necesitamos ir al idioma original para entender esto. Necesitamos explicar esto de otra manera. Apartarse es apartarse. No hay mucho que explicar acá. Apártese del mal. Ahora lo que Jesús va a explicar a través de Pedro, es de qué manera nos apartamos del mal. Y el versículo 14 dice de la siguiente manera: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿verdad?, ante todos los que demanden razón de la fe y de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados de los que calumnian de vuestra buena conducta en Cristo Jesús, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, él muestra que la refinación de la vida cristiana empieza a pesar de las circunstancias. No dice que el creyente no va a pasar por dificultades, pero lo que sí dice es que la conducta del creyente debe de andar en buena conducta, haciendo el bien, y si tiene que padecer haciendo el bien, entonces hay que padecer haciendo el bien, pero nunca haciendo el mal. Y ahora viene lo más importante, porque él dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, él justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo él a la verdad muerto en la carne, para pero vivificado en el Espíritu. Entonces aquí Pedro muestra la concentración final del cristianismo. Pedro nos muestra a nosotros hoy que el único camino para ser vivificados, para vivir en una naturaleza de adorno interior y no solamente de adorno exterior, para vivir en una naturaleza de un carácter conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan divino, era entonces necesario entregarse a ese Jesús que vino por nosotros, siendo justo, siendo injusto y siendo el justo. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo significa entonces enderezar relaciones con Él. Significa conectarnos en una relación íntima con Jesús, la cual cambia el corazón para que la conducta en el hogar, la conducta del esposo, la conducta de la esposa, la conducta de los hijos, la conducta del creyente, la conducta de los solteros puedan reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y finalmente el texto concluye diciendo así: en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estamos en el versículo 18. Porque también Cristo padeció, ya lo leímos, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas del agua. Y aquí finalmente, pues, Pedro utiliza una vez más un ejemplo del Antiguo Testamento, mostrando cómo aquellas personas que fueron alcanzadas por Jesús en la predicación de Noé, que fue solamente su casa, fueron salvas del maligno. ¿Y por qué él utiliza este ejemplo? Porque él estaba iniciando, hablando en este capítulo, de la importancia de conservar el hogar y la familia como vínculo de predicación del Evangelio a través del testimonio. Finalmente, la Escritura concluye diciendo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y él está sujeto a ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo entonces venció, teniendo un cuerpo hecho hombre, o sea, una encarnación 100% humana. Jesucristo, por su sangre, por su justicia y por su misericordia, impuso sobre nosotros las vestimentas espirituales para que podamos ser salvos
del mal, del pecado y ser restaurado. Queridos hermanos, en resumen, cada versículo acá da para hacer un sermón de 45 minutos. Pero en resumen, estamos resumiendo todo esto. En resumen, aprendamos a adornarnos de manera interior por medio del Sadá de Dios, de la justicia de Dios, la cual puede vestir nuestros corazones, nuestras conciencias y renovar nuestro entendimiento para ser personas aptas para el reino del Señor. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias porque un día más nos permites estudiar el texto bíblico. Queremos ponernos en tus manos, oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Ya sabes, si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de Jesús. Nos vemos mañana si el Señor así lo permite.